Carlos Carrión y una vez más les vengo a presentar un nuevo tema en lo que es la materia electrónica. El tema que se trata hoy es el transistor como amplificador y los modelos de circuito equivalentes a pequeña señal. Como primer parte les voy a dar una pequeña introducción para luego entrar al tema. Tenemos que la necesidad del amplificador de amplificar las señales es casi una necesidad constante en la mayoría de los sistemas electrónicos. Este proceso de los transistores desarrollan un papel fundamental, pues bajo ciertas condiciones pueden entregar a una determinada carga una potencia de señal mayor que la que absorben. Las relaciones de un circuito resultante es equivalente al transistor en cuanto se refiere a la operación a pequeña señal, y entonces se puede considerar un modelo de circuito equivalente a pequeña señal. Bueno, eso fue una pequeña introducción. Empecemos con lo que es el transistor como amplificador. Para comprender el funcionamiento del transistor como amplificador, se partirá del circuito en el que el transistor se conecta en la configuración denominada de un emisor común. El generador de voltaje asegura que la unión base-emisor esté polarizada en sentido directo a una batería, proporcionando así la tensión de polarización inversa a la unión del emisor. En este desarrollo se admitirá que el incremento de tensión aplicado es lo suficientemente pequeño para que las variaciones de intensidad que provoque estén relacionadas linealmente con él. Asimismo, se despreciarán los efectos dinámicos producidos por la aplicación de una diferencia de potencial aplicada muy lentamente. Tenemos variación de la intensidad de salida. Dicha intensidad tiene tres componentes: la intensidad PV, la intensidad BB y intensidad NC. Ahora bien, en un transistor polarizado en el modo activo, la corriente es muy superior a las otras dos, por lo que a efectos de cálculo de variaciones en intensidad del colector es admisible suponer que menos la intensidad es igual a la intensidad PV, y todo eso es igual a la carga sobre omega por P por el voltaje exponencial elevado al voltaje sobre el voltaje de la resistencia. Suponiendo que la variación del voltaje incremento de voltaje es pequeño, la variación de la corriente de salida, y llamado transconductancia, el factor de la intensidad sobre el voltaje, resulta que la variación por menos la intensidad inicial es igual a la transconductancia por la variación del voltaje. La transconductancia tiene las dimensiones de una conductancia y su valor depende de la temperatura y del punto de funcionamiento. En la temperatura ambiente, la transconductancia vale unos 0,04 miliohmios por miliamperio de intensidad en el colector. Variación de la intensidad de entrada. La corriente de base tiene según hemos expuesto, tienen tres componentes, asimismo como la otra tenemos la intensidad PV, la intensidad BB e intensidad NC. De ellas tan solo dos también tenemos que dependen directamente de la tensión del voltaje. El parámetro o cuantifica el efecto que sobre la corriente de base produce un incremento de la tensión de voltaje AB. Así, al disminuir la barrera de potencial en la unión emisor-base, se produce un aumento de huecos inyectores desde el emisor, aumentados en la concentración de portadores minoritarios en la base, lo que conduce a un incremento de la tasa de recombinación debido a ello. Ganancias de corriente y de tensión. Supongamos que a la entrada del circuito se aplica una señal alterna de pequeña amplitud y frecuencia, lo suficientemente pequeña para que puedan ser despreciados los efectos dinámicos, que no han sido tenidos en cuenta en el modelo anterior, como ya lo dijimos. En estas condiciones, por el
circuito de entrada circulará una corriente alterna, es decir, sobre la corriente IB que existía para un incremento de tensión cero, se superpone que una corriente alterna de amplitud incrementa en la intensidad de la base. Tenemos también lo que es limitaciones en los transistores. El transistor es un componente real y como tal tienen unos límites electrónicos que condicionan su utilización. Teniendo en cuenta que el transistor se compone de diodos, es de suponer que los límites serán parecidos a los del diodo. Lo más importante será que la tensión inversa máxima es igual a la potencia máxima y la corriente máxima. Tenemos tres características. Una es tensión máxima inversa. Si aumentamos en exceso la tensión del colector emisor, podemos llegar a la tensión de ruptura del diodo base colector y destruir el diodo. Corriente máxima. Es análogo al introducirlo para los diodos, ya que una corriente excesiva destruirá el dispositivo. Potencia máxima. Dependiendo de cómo esté fabricado el transistor, será capaz de disipar un máximo de potencia. Tenemos lo que es aplicaciones de los transistores. El transistor amplificador permite una amplia variedad de aplicaciones relacionadas con la electrónica de señal y la electrónica de potencia. Los transistores se utilizan especialmente en tres campos. En lo que el primero es en la amplificación, ya sea de tensión o corriente. En estos casos el transistor opera en la zona lineal de trabajo. El concepto de amplificación viene impuesto por las condiciones eléctricas de numerosos dispositivos electrónicos. El segundo habla del tratamiento de la señal. Para ese tipo de aplicaciones el transistor puede operar tanto en la zona lineal como en la zona no lineal. Todo depende del tipo de aplicación que se desee implementar. Y el último es como elementos adaptadores y aisladores entre etapas distintas de un circuito eléctrico. Se puede emplear el transistor para aislar dos etapas de un determinado dispositivo y eliminar problemas que pudieran aparecer en el futuro. Bueno, esto es lo que es transistor amplificador. Vamos al segundo y último tema, que es modelos de circuito equivalentes a pequeña señal. Tenemos que los modelos a pequeña señal son una representación de la operación de la señal del BJT. Se puede obtener al eliminar las fuentes de corriente directa, como el voltaje de una fuente ideal de corriente directa que no cambia. El voltaje de la señal de sus terminales será igual a cero. Estas relaciones pueden ser representadas por un circuito con tres terminales, C, B y E, y deben producir las mismas corrientes terminales. Tenemos varios modelos en lo que es a pequeña señal. Como primero tenemos el modelo híbrido. Lo tenemos con un símbolo pi, representado. Este modelo representa al BJT como fuente de corriente controlada por voltaje y explícitamente incluye la resistencia de entrada que mira hacia la base. Obviamente el modelo produce unas corrientes, pero estas no están obvio al hecho de que el modelo también producirá la expresión correcta para la intensidad. Esto resulta en el modelo alternativo del circuito equivalente, que se muestra en el transistor representado como una fuente de corriente controlada por corriente, sino la corriente de control. Tenemos el segundo, que es el modelo T. Este modelo, igual al híbrido, se representa al BJT como una fuente de corriente controlada por voltaje, siendo el voltaje de control. Lo único que lo diferencia es que aquí se muestra explícitamente la resistencia entre base y emisor. Mirando hacia el emisor, vemos que el modelo produce las expresiones correctas para la intensidad IC y la intensidad IE. Tenemos lo que es aplicación de los circuitos equivalentes a pequeña señal. La disponibilidad de los modelos de circuitos con BJT a pequeña señal hace que el análisis de circuitos de amplificadores con transistores
sea un proceso sistemático. El proceso consta de los siguientes pasos. El primero, determinar el punto de operación de corriente directa del BJT y en particular de la corriente de intensidad de corriente directa del colector. Calcular los valores de los parámetros. El segundo es calcular los valores de los parámetros del modelo a pequeña señal, donde la transconductancia es igual a la intensidad de la corriente por el voltaje térmico. La otra es la resistencia es igual a beta sobre la conductancia y la resistencia es igual al voltaje térmico sobre la intensidad, que eso es igual a 1 sobre transconductancia. El tercero es eliminar las fuentes de corriente directa al sustituir cada fuente de voltaje de corriente directa con un cortocircuito y cada fuente de corriente directa con un circuito abierto. El cuarto es sustituir el BJT con uno de sus modelos de circuito equivalente a pequeña señal. Y el quinto, tenemos que el circuito resultante, para determinar las cantidades necesarias, como por ejemplo ganancias de voltaje y resistencia de entrada, tenemos que hacer el proceso que se ilustra por medio de ejemplos. Ejecución de análisis a pequeña señal directamente en el diagrama de un circuito. En la mayor parte de los casos debemos sustituir explícitamente cada BJT con su modelo a pequeña señal y analizar el circuito resultante. Este procedimiento sistemático es particularmente recomendado para estudiantes principiantes, pero es frecuente que los experimentados diseñadores de circuito realicen directamente el análisis del circuito. Esto ya viene un poco a lo que es ya el diseño y ejecución de los análisis de lo que es modelos a pequeña señal. Aumento del modelo híbrido pi para considerar el efecto Early. El efecto Early hace que la corriente del colector dependa no solo del voltaje, sino también del voltaje de la corriente. La dependencia del voltaje se puede modelar si se asigna una resistencia finita de salida a la fuente de una corriente controlada a la fuente de corriente controlada del modelo híbrido. Cuando el emisor del transistor no esté a tierra, incluir en el modelo que pueda complicar el análisis. O sea, cuando el emisor del transistor no esté a tierra, puede surgir problemas. Si se realiza un análisis preciso de un diseño casi final con ayuda de análisis de computadora, entonces la resistencia se puede incluir fácilmente. Bueno amigos, esto es todo lo que ha sido sobre transistores, amplificadores y modelos equivalentes a pequeña señal. Espero que les haya servido de alguna ayuda, y toda la semana seguiré subiendo un video diferente con un tema distinto en lo que es en base a la materia electrónica. Muchas gracias.